Jorge Andrés Gómez Cisneros e inauguramos el simposio Cuidados Intensivos, Estrategias para la Mejora Continua. Nuestra siguiente conferencia, Inteligencia Artificial en Sepsis, será presidida por el maestro Jorge Andrés. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, gracias a la presentación, gracias a la invitación de Medical Expo, y pues hoy nos toca venir en representación de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especialistas en Terapia Intensiva y Medicina Crítica. Hablamos un poquito de la aplicación de la inteligencia artificial en el abordaje de la sepsis, sobre todo pues en el entendido de pues esta creciente utilización de esta herramienta y sobre todo de pues las adecuaciones que se le han otorgado y además pues lo que podemos aplicar con ella. Hablando un poquito de esta parte de la inteligencia artificial, la destreza, sobre todo para sistemas informáticos, para asemejar la inteligencia humana, es la artificial. Entonces esto nos ha permitido abrirnos un campo, sobre todo de nuevas oportunidades, de nuevas aplicaciones, en donde pues ha funcionado sobre todo esta herramienta para mejorar ciertos procesos y obviamente pues en el campo de la salud pues mejorar sobre todo la atención y sea de mayor calidad. Se ha reformado con precisión y competencia diagnóstica, así como lo terapéutico en distintos profesionales de salud. Esta parte de la terapéutica pues se ha ido aplicando sobre todo a los distintos modelos, a las distintas herramientas que se han suscitado con la nueva creación de la inteligencia artificial. Generalmente esta inteligencia artificial pues desempeña un papel importante en el diagnóstico médico y obviamente ha mejorado y ha sesgado, ha disminuido sobre todo pues los malos diagnósticos y permitido tratar en menor tiempo los diagnósticos de estas personas. Asimismo, pues ha permitido reducir la frecuencia de errores y sobre todo mejorar precisión diagnóstica, y esta precisión diagnóstica pues obviamente pues ayuda a la atención de estos pacientes. ¿Qué beneficios podemos encontrar con la inteligencia artificial? Sobre todo pues vamos a encontrar ofrecer a los pacientes de seguridad, autonomía y acceso a la atención médica oportuna, y esta atención médica oportuna pues creo que es importante sobre todo pues en el camino en el que estamos de los distintos centros de salud o en el contexto de nuestra actual estado de salud. Además pues nos ayuda a integrar, a analizar e interpretar información por parte de algoritmos y software, y esta integración y esta información que vamos a tener a través de esta inteligencia artificial obviamente va a generar pues que la precisión de estos diagnósticos o de estas herramientas pues sea más efectiva y a su vez pueda generar esta seguridad en la atención de los pacientes que nosotros vamos idealizando o buscando. De igual forma, pues la seguridad de actividades repetitivas va a liberar tiempo en el personal de salud y generalmente va a potenciar la relación con el paciente. En distintos casos o en algunas ocasiones se habla un poco de que utilizar estas herramientas, sobre todo de inteligencia artificial, lo que va a generar es un desapego, una continua deshumanización en la atención a los pacientes críticos, pero en general, sobre todo si lo sabemos utilizar y si le damos una correcta aplicación, nos va a liberar sobre todo de ese tiempo en el cual podríamos disponer para realizar algunas otras actividades, sobre todo las administrativas, y generar o mejorar esta interrelación con los pacientes. ¿Qué podemos encontrar sobre todo con estas herramientas y sobre todo en el entendido de esta interacción con los pacientes? Algunos estudios, sobre todo de bases de datos, nos habla de lo que podríamos generar a través de cada una de las especialidades dependientes o que pudieran ser utilizadas dentro de la IA. Por ejemplo, hablando de geriatría, de otorrino, de odontología y neumología, va a tener esta tecnología digital un papel limitado en estas especialidades que va a servir como una herramienta auxiliar. En algunos casos, por ejemplo, en los casos de especialidades como dermatología, radiología u oftalmología, va a tener que el gran parte del trabajo va a ser igual, pero de estos componentes pueden ser repetitivos de estas especialidades y que pueden ser obviamente reemplazados
guiados por estos algoritmos para poder crear espacios de tareas creativas, y obviamente eso pues nos habla de generar campo en el espacio o en el tiempo que nosotros tengamos destinado para nuestros pacientes. En el caso de la endocrinología, psiquiatría, neurología, aquí la tecnología va a ser o tendrá un impacto de especialidades, pero no va a cambiar la naturaleza de acuerdo a la interacción. Y obviamente hablamos pues que son situaciones o que son especialidades que generalmente pues utilizan o que van a requerir esas herramientas específicas con el paciente. Y en algunos otros casos, por ejemplo en medicina del deporte, en infectología, oncología, aquí va a generar dependencia en gran medida de las tecnologías digitales en salud, y los profesionales médicos van a trabajar con ellas a diario. Obviamente le podemos dar distintas aplicaciones desde el sentido desde donde las utilicemos, pero también pues las adecuaciones que nosotros le demos. La aplicación de estas nuevas tecnologías en sepsis, generalmente lo que van a generar estas intervenciones pueden ser educativas, donde podemos lograr una mejora temporal en el cumplimiento de paquetes de medidas y sobre todo de reducción hospitalaria. Hablamos de ese apego de medidas en donde podríamos tener mayor vigilancia, donde podríamos tener sobre todo esta reducción hospitalaria por parte del personal, no dejando de lado pues obviamente el sentido humano, sino apoyándonos en esas herramientas. Tenemos que el enfoque actual de la sepsis se va a basar en la aplicación de nuevas tecnologías de información, y obviamente esas tecnologías de información también la podemos generar a partir de los algoritmos que son destinados para poder diagnosticar sepsis temprana. Dentro de estos grandes algoritmos pues tenemos diversas escalas que nos dan sobre todo mortalidad, nos pueden dar algunas medidas sobre todo para detectar sepsis de forma temprana, como lo es el QuickSOFA o el SOFA, independiente de que algunos como el QuickSOFA haya quedado un poco descartado, pero al final pues sigue siendo utilizable y es una herramienta que nos va a funcionar, pero obviamente aquí si la conjuntamos con la inteligencia artificial pues puede generar mejores resultados. De igual forma, pues tenemos sistemas de detección automática como protocolos informatizados y sistemas sofisticados, hablando de Big Data de IA, modelos de aprendizaje automático, y que estos generan mejores resultados, diagnósticos más tempranos, y que a su vez pues nos van a ayudar o que son diseñados para producir sepsis en estos pacientes. Hablando de esa producción de sepsis, algunos de estos o de estas herramientas generalmente pueden predecir sepsis hasta 24 horas, sobre todo si nosotros podemos o dejamos o les damos toda la información a estas aplicaciones. De igual forma, estas nuevas tecnologías en sepsis tienen una introducción de aprendizaje automático que ha ganado sobre todo atención en los sistemas de salud, y este aprendizaje automático pues lo hace a través de algoritmos, lo hace a través de las herramientas o de la información que nosotros le damos a cada una de estas tecnologías. Generalmente crean una nueva generación de sistemas construidos en grandes cantidades de datos y variables para poder determinar decisiones clínicas. No hablamos de solamente 300 pacientes o cientos de pacientes, sino hablamos de miles o inclusive algunas tecnologías de grandes datos pueden inclusive utilizar mayor información, y a partir de eso va a entrenar algoritmos y crear instrumentos capaces para poder realizar tareas sin necesidad de estar programadas, y obviamente esto va a generar pues un mejor resultado en los pacientes. De igual forma, estas herramientas pues son útiles para la detección, predicción de sepsis y sobre todo la predicción de mortalidad. Cuando hablamos de sepsis, lo que ocurre en este tipo de padecimientos es que nosotros tratamos pues de adelantarnos, sobre todo en la detección temprana y en la predicción de este tipo de diagnóstico. Esto pues va a mejorar que nosotros le demos los tratamientos oportunos a las personas, y eso pudiera generar una reducción sobre todo en estos esquemas de mortalidad. Cuando hablamos de mortalidad, les comentaba hace un ratito de la escala SOFA, que pues nos da estas escalas de secuencia orgánica, y obviamente irlas disminuyendo, irlas mejorando de acuerdo a lo que nos pudiera sugerir o lo que pudiera encontrar este tipo de aplicaciones.
De otra forma, también considera sobre todo los signos vitales, estimaciones de mortalidad mediante distintas escalas, y estas escalas pues son aplicables o son generadas a partir de lo que nosotros o de que el ser humano ya ha realizado. Escalas News, News 2, volvemos a SOFA, Quick SOFA, que pues son en las que se basan estos grandes algoritmos o estas grandes bases de datos. También, de igual forma, pues ayudan a la predicción de pacientes infectados antes de la aparición de sepsis. Les decía hace un ratito, hay algunas aplicaciones que pueden detectar hasta 24 horas previo que un paciente tenga inclusive algún dato de sepsis, este diagnóstico. Y obviamente, pues eso nos va a generar sobre todo un mejor manejo, una mejor tratamiento en estas personas. Algunas noticias que han salido en el manejo y abordaje de sepsis, donde pues se han detectado sepsis horas antes que métodos tradicionales, aceleran sobre todo la detección de cientos de pacientes, y donde también la FDA ha autorizado algunas herramientas para diagnosticar sobre todo casos de sepsis. Y de igual forma, esto pues fue en Japón, donde pues se han establecido algunos sistemas de alerta de sepsis por inteligencia artificial, en donde pues nos da este diagnóstico temprano hasta en un minuto. Y obviamente pues eso disminuye los tiempos en los cuales pues nosotros tenemos que generar estudios o esperar estudios para poderle dar un tratamiento a los pacientes. Y de igual forma tenemos algunos estudios, y obviamente estos estudios pues son de grandes bases de datos, en donde pues habla del mayor grado de evidencia en cuanto a la investigación. Hablando del abordaje de sepsis y de inteligencia artificial, este estudio es un metaanálisis en donde se integraron más de 5,000 pacientes, donde se implementó un sistema de alerta de sepsis llamado Sistema de Alerta Temprana en Tiempo Real Dirigido, o TRIAGE por sus siglas en inglés. Este estudio general fue prospectivo, en donde se hizo una asociación entre resultados de pacientes y la interacción del proveedor, generalmente con este sistema de alerta. Sistema de alerta tuvo como resultado en donde activó como alerta con máximo de 1 hora antes del triage o el ingreso hospitalario, hasta en 17 pacientes que pudieron generar sepsis, es decir, hacían un sistema de llamado de emergencias en donde llevaban al paciente o a donde lo podían llevar a estos hospitales de urgencias, y en donde a partir de estas llamadas y del estudio de datos o el someter a datos a este sistema de alerta, pues detectó sepsis hasta en 17% de esta población, en donde también recibieron su primer antibiótico después de la alerta y dentro de las primeras 24 horas posteriores a la alerta de 2.3 y 59%. Y si nos vamos a las guías de sepsis, obviamente pues estamos siguiendo las recomendaciones, y esas recomendaciones pues son del mayor grado de evidencia, en donde pues mejora la mortalidad de estos pacientes. De igual forma, pues no fueron admitidos directamente en una unidad de cuidados intensivos el 41%. Y esto no quiere decir que sea malo, sino pues habla de una buena respuesta, en donde estos pacientes fueron tratados fuera de la terapia intensiva y donde obviamente no son sometidos a diversos tratamientos, a métodos invasivos que obviamente pues pudieran generar mayor mortalidad o mayor riesgo en estos pacientes. Y este otro estudio, que este estudio fue un estudio ambispectivo observacional, en donde pues se utilizó una menor cantidad de pacientes evaluados en esta base de datos, pero este fue desarrollado aquí en nuestro país, donde se analizaron 353 datos para poder evaluar la probabilidad de mortalidad en las primeras 24 horas de estancia hospitalaria. Obviamente este estudio se generó a través de diversos tecnologías de inteligencia artificial, donde tomaron variables como procalcitonina, la edad de los pacientes, datos de presunto inicio de sepsis o datos clínicos que se asemejaban a la sepsis, en donde pues este modelo, que fue un modelo de redes neuronales, fue tuvo mejores resultados para el adiestramiento de estos médicos en los cuales pues fue utilizado. Generalmente utilizó modelos que superan la utilización de escalas, y obviamente esta generación de superar las escalas pues mejora los resultados en los pacientes.
¿Qué aplicación podemos tener con nuevas tecnologías en sepsis? Podemos describir para la implementación de IA la detección en sepsis, sobre todo pues porque vamos a estudiar causas, procesos de trabajo y flujos de información, y este estudio sobre todo de causas, de procesos de trabajo y flujos de información pues mejoran que nosotros podamos disponer de mejores datos y que estos datos a su vez sean utilizados para mejorar la atención a estas personas. Algo que también es importante es la participación por parte de la participación del profesional de enfermería, donde pues genera compartir conocimientos científicos, teóricos y prácticos, y obviamente esto pues mejora un indicador de resultados mayor. De igual forma pues busca patrones que indiquen sepsis, signos vitales y resultados de laboratorio, en donde estos patrones sobre todo de signos vitales y resultados de laboratorio ayudan al diagnóstico temprano y obviamente a un tratamiento más oportuno. También de la misma manera, pues mejora el desempeño de los equipos de salud mediante la herramienta y la mejora de esta. Otra importancia que vamos a tener con este tipo de estudios es el apoyo en la decisión práctica, potencia la identificación temprana por parte del equipo y obviamente proporciona mayor visibilidad y satisfacción del profesional. Generalmente esto si lo aplicamos en el campo del profesional de enfermería, algo que va a generar es esa mayor satisfacción, obviamente de cuando damos tratamiento oportuno, de cuando nos estamos realizando. Va a generar, involucrar el desarrollo de algoritmos capaces de aprender de los datos y sobre todo realizar predicciones o toma de decisiones. Y pues si nos vamos en ese aspecto o en ese campo de las predicciones y la toma de decisiones, pues hablamos de aumentar la supervivencia de estos pacientes en el entendido pues de la problemática importante que representa la sepsis a nivel mundial. Nos puede ayudar a entrenar personal con grandes cantidades de datos demográficos, clínicos y de laboratorio, y obviamente pues esto tendrá un impacto directo en la atención a estas personas. Algo que también es importante es que reconoce patrones complejos, sutiles, que pueden pasar desapercibidos para el ojo humano y que quizá pues también hablamos en este aspecto de calidad, en donde pues al final seguimos esta frase, ¿no? Donde errar es humano y a través de estas tecnologías pues vamos disminuyendo este tipo de errores que podrían a veces costar la atención o la vida de muchas personas. ¿Qué ventajas tenemos con la inteligencia artificial para el manejo de sepsis? Tenemos algoritmos que dan o analizan registros médicos de un paciente en tiempo real y sobre todo verifican detalles clínicos que pueden ser a veces imperceptibles para el ojo humano, y eso pues va a mejorar sobre todo la atención de estos y el tratamiento. Aprenden grandes cantidades de datos de salud anteriores y encuentran patrones para poder predecir sepsis. Hablamos de algunos datos retrospectivos, y a través de esos datos retrospectivos pues va a generar sobre todo ciertos predictores para poder dar atención oportuna a estos pacientes. Hay algunos algoritmos como SERA, que es utilizado igual en el continente asiático, que llegan a predecir sepsis desde 12 horas antes. Entonces eso habla sobre todo pues de la implementación y de la gran utilización que pueden tener estas herramientas. El TRUS, que es el que comentábamos hace un ratito, de donde se detectó sepsis con gran precisión y detectó el 82% de los casos a los cuales fueron sometidas estas personas. De igual manera, pues tenemos otro modelo que es EPIC Sepsis Model, en donde tiene un área bajo la curva de 0.63 de validación, y esta pues área bajo la curva pues nos habla de un buen resultado para poder aplicar este tipo de herramientas, sobre todo en el ámbito clínico. Algo que nos va a generar este tipo de herramientas pues es la investigación básica. Siempre partimos de lo básico y obviamente hacerlo más complejo nos va a prevenir sobre todo infecciones, y que esas infecciones lleguen a complicarse y generar sepsis, y obviamente a través de ese crecimiento de esta infección pues aumente la mortalidad de las personas, así como detección precoz, predicción, en donde pues esto va a ayudar a tratar de manera más oportuna a las personas.
Tenemos igual estudios diagnósticos en donde pues va a generar atención integral de la sepsis y obviamente nos da una mayor oportunidad de seleccionar el tratamiento. En muchas ocasiones no es tan sencillo poder determinar un tratamiento que se le va a dar a una persona con sepsis, donde obviamente pues tenemos que esperar cultivos y que estos cultivos pues en algunas ocasiones tardan hasta 96 horas en reportar algún crecimiento y obviamente pues eso retrasa el tipo de antibiótico que nosotros vamos a disponer para las personas, pero con este tipo de algoritmos pues nos da una mejor manera de poder abordar y sobre todo combatir esta patología. ¿Qué conclusiones podríamos llegar con esto? Pues en algún momento podría cambiar la forma en que se maneja la sepsis al detectarla de manera temprana y obviamente actuar con rapidez. Va a reducir sobre todo las tasas de mortalidad. Algo que también tiene importancia pues es disminuir los costos de tratamiento, que en la actualidad pues son bastante amplios, y las tasas de reingreso hospitalario sean en menor medida, y que a su vez pues requeramos más trabajo para poder integrar la inteligencia artificial. Y obviamente este trabajo pues que vamos para poder integrar esto es aplicándola y conociéndola, y pues en este sentido pues nos va a ayudar a poder integrarlas a nuestra práctica diaria. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco. Muchas gracias, maestro Jorge. Y a nombre de Medical Expo le entregamos el siguiente reconocimiento y un aplauso, por favor, para él.